Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Es un gusto saludarles y en estos minutos quisiera compartir con ustedes una breve reflexión que estará basada en el Salmo 128, por lo cual los invito a que si tienen una Biblia a la mano puedan abrirla en este Salmo para ir leyendo junto conmigo los pasajes que analizaremos. Si no tuvieran una Biblia a la mano, no se preocupen, de todos modos va a ir apareciendo en pantalla algunas de las citas que vamos a ir estudiando. Como introducción quisiera comentar o comenzar diciéndoles que el análisis que haremos de este salmo, con la ayuda de Dios, pretendo que meditemos juntos en la relación que existe entre las bendiciones que podemos recibir de Dios y la forma en que llevamos nuestras vidas. Es decir, analizar este salmo nos daremos cuenta que la manera en que estamos viviendo cada uno de nosotros se encuentra íntimamente relacionada con las bendiciones que podemos recibir de Dios y que incluso muchas veces no recibimos, muy probablemente debido a esta manera de vivir. Como parte del contexto de este Salmo 128, considero importante mencionar que desde el Salmo 120 hasta el 133 se encuentran los llamados cánticos graduales, y cada uno de ellos es precisamente un canto que el pueblo de Dios entonaba camino al templo de Jerusalén, y cada uno hace referencia a algún elemento derivado de la relación de Dios con su pueblo y de su pueblo con Dios, enfatizando en cada uno de estos cantos algo específico. Y precisamente lo que enfatiza este Salmo 128 que estudiaremos es la bendición que podemos recibir de parte de Dios en relación con la verdadera felicidad que el ser humano puede obtener. Es muy importante comprender lo que nos enseña este salmo y tenerlo presente, ya que nos ayudará a fortalecernos en nuestra fe en Dios en estos tiempos difíciles por los que estamos pasando. Quiero comenzar diciéndoles que seguramente todos nosotros en algún momento hemos buscado la felicidad en nuestras vidas. Incluso muchos la siguen y seguirán buscando, más aún en estos tiempos raros y difíciles por los que estamos pasando actualmente. Y es interesante ver que cada persona busca de diferentes formas la felicidad. Algunos creen que dicha felicidad la obtendrán al poseer bienes, dinero. Otros creen que teniendo cierto nivel laboral o de estudios, incluso al comprar ciertas marcas de artículos, incluso también algunos buscan la felicidad al casarse o tener hijos, o ciertas amistades también, etcétera. Hay muchas formas en que las personas buscan esta felicidad. Y aunque es verdad que al obtener algunas de estas cosas nos dan cierta satisfacción y felicidad, también es cierto que dicha satisfacción es temporal. Sin embargo, la Biblia nos habla precisamente de la verdadera felicidad, la cual es mucho más duradera y muchísimo más satisfactoria. En este sentido, la Biblia nos enseña cómo las personas podemos tener vidas realmente felices, y no solo eso, sino llenas de bendiciones de Dios. El Salmo 128 nos habla precisamente de esto y comienza diciendo así. Va a aparecer ahí en sus pantallas y vamos a leerlo. Dice así el Salmo 128:1: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Esta es la versión Reina Valera 1960, así lo dice. Pero también ahí abajito de esta cita va a aparecer cómo lo vierte otra de las versiones de la Biblia, la versión Dios habla hoy.
Dice, felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. En este versículo 1, que es clave para comprender todo este salmo, este breve Salmo 128, es importante entenderlo, este primer versículo. Por lo tanto, nos vamos a detener un poquito para analizarlo. Este pasaje comienza utilizando una palabra, viene ahí subrayada, bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? La versión Dios habla hoy nos da una idea, como lo pudimos ver. Bienaventurado significa, y va a aparecer ahí también en su pantalla este significado. Bienaventurado significa muy feliz, muy dichoso, extremadamente feliz. Por lo cual podemos o pudiéramos parafrasear este versículo 1 de la siguiente manera. Es muy feliz y muy dichosa aquella persona que teme a Dios, que anda en sus caminos. Este versículo nos enseña que la felicidad es consecuencia de temer a Dios, ya que nos habla de un tipo o clase de persona. ¿A cuál me refiero? ¿O a cuál se refiere el pasaje? A aquella persona que teme a Dios. Entonces, si habla de que una persona debe temer a Dios, creo que nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Qué significa temer a Dios? Temer a Dios no significa tenerle miedo. Significa respeto. Significa respetarlo obedeciendo sus mandamientos. Por lo tanto, podemos entender que el temor a Dios es un respeto que implica obediencia voluntaria. Para entender un poquito más lo que es el temor a Dios, lo que es temer a Dios, hay dos pasajes en Proverbios que vamos a verlos también y nos van a ampliar un poquito más este concepto. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y Proverbios 16:6 dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Por lo tanto, el temor a Dios implica, como dicen estos pasajes, apartarme del mal y hacer el bien. Y al hacerlo, le estoy obedeciendo. Y por lo tanto, estoy en sus caminos. Si se fijan, tiene relación con este Salmo 128:1 que estamos analizando. Por tanto, aplicando estas dos definiciones, tanto de bienaventurado como de temer a Dios, podemos nuevamente parafrasear este versículo y va a aparecer esta forma, ¿no?, de parafrasearlo ahí en sus pantallas. Dice, es muy feliz y muy dichosa aquella persona que respeta a Dios, le obedece, se aparta del mal y anda en sus caminos. Esto es lo que dice y nos enseña este salmo. De esa manera pudiéramos leerlo y entenderlo. Pero aún para entender más este primer versículo, que como ya les dije es clave para comprender el resto de este 120, para entender un poco más este primer versículo, debemos notar que el temor a Dios es algo interno de cada persona, que solo Dios y cada uno de nosotros conocemos si verdaderamente está en nosotros o no. Por lo cual, nuestra forma de vivir es evidencia o muestra a través de nuestro comportamiento si de verdad tememos a Dios o no, y si andamos en sus caminos o no, ya sea en nuestra forma de hablar, de relacionarnos con los demás, o incluso en la forma en que desarrollamos nuestro trabajo, o en la forma en que nos comportamos en casa o haciendo nuestros negocios, etc. Lo cual nos traerá como consecuencia felicidad solo si lo hacemos de la manera correcta, es decir, obedeciendo a Dios, aplicando este primer versículo del Salmo 128. Por lo tanto, debo decir que por lo que hemos visto hasta aquí, podemos decir que la Biblia nos enseña que la verdadera y duradera felicidad
viene como consecuencia de dos cosas. Van a aparecer en su pantalla también. Temer a Dios y andar en sus caminos, tal y como lo dice el Salmo 128.1 que ya leímos. En este sentido, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de esto. Uno de ellos es el de Salomón, quien fue un hombre al que Dios le concedió tener gran sabiduría y grandes riquezas, lo que le permitió tener todo lo que un hombre puede desear, tanto placeres como posesiones. Sin embargo, se dio cuenta que a pesar de tenerlo todo, lo que física y materialmente un hombre pudiera desear, eso no le dio la felicidad que buscaba. Por eso concluyó que todo eso era vanidad, es decir, vano, sin valor. Sin embargo, por cuestión de tiempo no vamos a poder leer este pasaje donde habla de todo esto, pero les invito a leer el libro de Eclesiastés que se encuentra en el Antiguo Testamento, y ahí van a poder comprobar, vamos a decirlo así, cuál es la opinión de Salomón respecto a la vida del ser humano y a estas cuestiones. Volviendo al pasaje que estamos analizando, a Salmo 128, hasta aquí hemos analizado únicamente el versículo 1 y hemos explicado el significado de 3 elementos básicos. Van a aparecer también ahí en su pantalla. Hemos analizado el primero, que dice bienaventurado. Dijimos que era muy feliz, muy dichoso o extremadamente feliz. El segundo elemento básico que vimos es el temor de Jehová, que es, dijimos, aborrecer y apartarse del mal. El tercer elemento es andar en sus caminos. Esto significa vivir como Dios ordena. Ahora veremos en los siguientes versículos las bendiciones de Dios, si aplicamos a nuestras vidas lo que dice el versículo 1 que ya hemos analizado y leído. Pero antes de leer los siguientes versículos, que como ya lo dije, nos hablarán de las bendiciones que vienen de Dios, considero importante mencionar que en general las personas buscan obtener bendiciones por lo menos de 2 maneras. Una es confiando en Dios y la otra es haciendo a un lado a Dios, lo cual tiene diferencias enormes. Y para resaltar una de esas diferencias, voy a citar Proverbios 10:22, que también va a aparecer ahí. Dice Proverbios 10:22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si lo analizamos y lo comparamos con la bendición que el ser humano busca cuando hace a un lado a Dios, creo que esto nos va a dar mucha luz para ver esas grandes diferencias. Pero vayamos a leer los siguientes versículos de este pasaje, los cuales nos hablarán de la bendición que viene de Dios al hacer las cosas a su manera. Leamos cada versículo recordando lo que acabamos de analizar del versículo 1, porque tienen relación cada uno de los siguientes pasajes. Dice el versículo 2 de este salmo: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Este versículo es consecuencia, como ya lo dije, del primero. Es decir, la persona que es muy feliz y dichosa es aquella que teme a Dios y anda en sus caminos. Y cuando comiere el trabajo de sus manos, será muy feliz y dichoso, y por lo tanto le irá bien. Esto último, que le irá bien, no es porque precisamente trabajó en exceso o de cierta manera para obtener un beneficio económico, sino que es una promesa de Dios que se refiere a que le irá bien en cuanto a que estará satisfecho con lo que obtuvo de su trabajo, porque al realizarlo, aquella persona aplicó precisamente lo que vimos del versículo 1, el temor de Dios, y anduvo en sus caminos. Es decir, al realizar su trabajo, hizo lo correcto delante de Dios, y esto hizo y hará que le vaya bien.
sin remordimientos, sin preocupaciones, sin afán, sin estrés, entre otras. Esta es la primera bendición que encontramos de aplicar el versículo 1. Y esta bendición nos habla o está relacionada con el trabajo. El versículo 3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Este versículo también es consecuencia de llevar a la práctica en nuestras vidas el versículo 1 de este salmo. Es decir, la persona que es muy feliz y dichosa es aquella que teme a Dios, anda en sus caminos y como consecuencia de ello, su esposa será como vid que lleva fruto a los lados de su casa y sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. Este pasaje compara a la esposa e hijos con la vid y con el olivo, dos plantas que en esa época eran indispensables que estuvieran en las casas para preparar alimentos, por lo cual esta comparación es una promesa de Dios, la cual se refiere a que aquella persona que tenga en su vida la firme convicción de temer a Dios y andar en sus caminos, tendrá bendición en su casa, en cuanto a que su esposa y sus hijos serán de buen testimonio hacia los demás y tendrán buenas actitudes dentro de su casa. Por eso dice que sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa y que su esposa será como vid que lleva fruto, lo cual nos deja ver que habrá paz y felicidad en el hogar de esa persona. Esto, analizándolo y reflexionando en ello, considero que es algo lógico, ya que aquel varón o dama cabeza de familia que teme a Dios y anda en sus caminos, seguramente es muy probable que va a instruir a su familia y los va a animar y a exhortar para que también ellos, al igual que ella o él, teman a Dios y anden en sus caminos, lo cual de manera natural traerá como consecuencia felicidad, paz y armonía a su hogar. Por lo tanto, esta bendición de la que habla el versículo 3 está relacionada con la familia y con el hogar. Pero leamos el versículo 4. Dice: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Es decir, la promesa relacionada con el hecho de temer a Dios recibe bendición en la persona individualmente al ser muy feliz y dichoso, incluso en su hogar tendrá bendición, porque habrá felicidad, paz y buenas actitudes dentro de su casa, y serán de bendición e incluso de buen testimonio. Por lo tanto, es importante comprender que lo que yo haga en mi vida privada sí tiene relación con la bendición de Dios en mi vida y en mi hogar. Esto es así, ya que el andar en los caminos de Dios implica que en todas las áreas de mi vida privada me conduzca correctamente, pero no como yo me imagine que debo hacerlo, sino de acuerdo a los principios que Dios ha ordenado en su palabra. Por eso es importante leerla y estudiarla, para poder ir conociendo en base a ese estudio cada vez más cuáles son esos principios que yo debo ir aplicando a mi vida. Leamos, para terminar, los últimos dos versículos. Bendígate, dice el 5, Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Este salmo concluye con estos dos versículos, donde Sión es el lugar donde está Dios, y Jerusalén se refiere al pueblo de Dios. Por lo tanto, nos deja ver que estas bendiciones de las que hablamos son para todo el pueblo de Dios, y llegarán a la iglesia incluso, por medio de todos los que decidamos temer a Dios y andar en sus caminos. Como conclusión, resumo lo que nos ha enseñado este salmo de la siguiente manera en 2 puntos. Y van a aparecer también ahí en su pantalla. La bendición de Dios y la verdadera felicidad solo vendrán como consecuencia de andar en los caminos de Dios y teniendo temor de Dios.
Ese es el primer punto que podemos resumir. Y el segundo punto es que la Biblia nos enseña que adquirir o acumular cosas o dinero no nos traerá la verdadera y duradera felicidad. Hermanos y amigos, una de las razones por las que el mundo y las personas actualmente están cada vez más en decadencia, insatisfacción, ansiedad y conflictos es precisamente porque se están alejando cada día más de Dios y de obedecer sus principios y buscan hacer las cosas a su manera. Sin embargo, si queremos obtener la verdadera felicidad y bendiciones de parte de Dios, definitivamente todos necesitamos vivir vidas de acuerdo a la voluntad y a los principios que se encuentran en la palabra de Dios, que es la Biblia. Por lo cual, los invito a que a partir de hoy busquemos temer a Dios y andar en sus caminos. Gracias. Dios los bendiga.